Muy bien, vamos a explicar ahora el programa ya integrado con todas las partes. Aquí, como pueden ver en la simulación, tengo el microcontrolador, un teclado, una pantalla. Estoy simulando aquí una válvula con un servomotor y la faja transportadora con un relé, activando la faja transportadora con un relé. Precisamente todos los componentes no están totalmente bien. Por ejemplo, aquí el relé no se debe alimentar de frente del microcontrolador, sino a través de una etapa amplificadora como un transistor y un diodo de protección. Y aquí lo que estoy haciendo es poner un relé para poder activar una entrada de pulsos que va a simular el flujómetro. Bien, vamos a hablar un poco entonces del flujómetro en primer lugar, o el caudalímetro. El caudalímetro y el flujómetro es un equipo que trabaja bajo inducción magnética, y es decir, mientras va girando tiene acoplado un pequeño imán en una de sus hélices, porque es un caudalímetro tipo hélice. Entonces mientras va girando se va a detectar aquí, dentro tiene un circuito que va a detectar el paso. Entonces lo que va a contar es justamente eso, ¿no? Las vueltas que va a hacer por causa del fluido. Lo que me va a dar el caudalímetro es la frecuencia. Y entonces, ¿cómo calculo yo la frecuencia? El caudal. El caudal en litros por minuto se debe igual a la frecuencia entre una constante K. Esta constante K nos da el fabricante, que puede ser, en el caso de un caudalímetro de media pulgada, una aproximada de 7,5, un caudalímetro de 3/4, 5,5 y una pulgada 3,5. En este caso estamos usando de media pulgada. Entonces ahí tenemos el esquema de montaje. En este caso con un Arduino, pero es lo mismo para un microcontrolador o un PIC. Entonces, como nos da una frecuencia, ¿cómo puedo yo capturar esa frecuencia? ¿Qué tipo de frecuencia nos va a dar? Aquí tenemos el datasheet de un caudalímetro, exactamente el que tenemos, y la frecuencia que nos da es más o menos bordeando desde 0 a 120 Hz para un caudal de 2 hasta los 10 litros por minuto. Entonces no es una frecuencia muy alta, no es del orden de los kilohertz ni megahertz, sino simplemente es baja, 120 Hz máximo, ¿no? Y para la aplicación que tenemos no va a llegar a esa frecuencia, porque no tenemos un gran caudal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fácil, vamos a usar el timer 0. El timer 0 lo podemos usar en modo contador. El timer 0 puede ser contador o temporizador. Para el temporizador cuenta los pulsos internos del reloj, pero para el contador cuenta pulsos externos. Entonces, exactamente del pin A4, el T0 CKI es este pin de acá, el pin 4. Ahora, ¿qué tengo que hacer para trabajar con el timer 0? Tengo que decirle que voy a trabajar como contador, y luego tengo que decir qué preescaler va a tener. El preescaler es un divisor de frecuencia. Esta fórmula es cuando trabajo como temporizador, pero como timer, como externo, como modo externo, tengo que decirle que el setup timer 0 tiene que estar en modo RTCC externa. ¿Qué pulso voy a contar? ¿Qué flanco voy a contar? De low a alto, o sea, flanco de subida, o de alto a bajo, flanco de bajada. En mi caso yo lo voy a poner de flanco de subida. Voy a contar todos los flancos de subida. Y el setup timer 0, el modo el preescaler, ¿en qué le voy a poner? Le voy a poner simplemente a 1. O sea, no, el RTCC deep va a ser a 1, o sea, voy a contar cada pulso. Si yo le pongo 2, voy a contar cada 2 pulsos. Si le pongo 4, voy a contar cada 4 pulsos. Entonces, eso es lo que voy a hacer en mi programa. Bueno, ya nosotros sabemos lo que tenemos que hacer primero. Aquí están los datos para el LCD, el teclado, algunas variables. Este programa también les voy a dejar. Aquí quería trabajar con la ROM, pero no lo logré hacer, así que esto lo podemos obviar. Quería trabajar con la ROM para poder grabar el caudal que quería ingresar. Variables. Lo que voy a hacer es acá, importante, voy a utilizar una variable float, que es el factor de conversión, o el K que hemos visto hace rato.
que para el sensor tendría que ser más o menos de 7,5, pero yo al calibrar el sensor, al ver su funcionamiento, he visto que es más o menos los 7,8 para una buena precisión. El flujo, voy a poner flujo es igual a 0, float volumen, este volumen es un volumen inicial que estoy poniéndole, que es 0,013. ¿Por qué? Porque al momento de abrir siempre hay un tiempo que demora en leer, entonces ya se ha caído 13 mililitros. Bien, el temporizador, una variable totalizador, mejor dicho, que va a contar todo. Y vamos a ir acá. Aquí está. En el menú, en el menú principal, tenemos aquí. Ya nosotros sabemos que son las resistencias circular para el teclado. Y aquí está, Setup Timer 0. Yo le pongo que va a ser, voy a configurarlo de modo externo. Voy a contar flancos de subida y el divisor va a ser de 1. Entonces ya tengo configurado mi timer 0. ¿Para qué? Para que me cuente los pulsos que yo voy a ingresar, pero para medir frecuencia yo necesito contar pulsos en un determinado tiempo, así que necesito a alguien que me cuente un segundo. Yo mido todos los pulsos que hay en un segundo, pero ¿cómo genero un segundo en un pic? Pues lo único que yo he podido estar viendo es utilizar el timer 1. Y el timer 1, ¿qué es el timer 1? Es un temporizador, pero ya a diferencia del timer 0, que era de 8 bits, el timer 1 es un temporizador que trabaja con 16 bits. También puede ser como temporizador, puede ser contador síncrono, contador asíncrono. Pero yo lo voy a usar como temporizador. Para usar como temporizador, tengo aquí una fórmula del timer 1, que el tiempo va a ser igual a 4 entre la frecuencia de oscilación por un prescaler por 65.536 menos el valor de carga del timer. ¿Cuánto sería lo máximo que me podría contar un timer con solamente con un reloj de 20 MHz? Bien, acá está un poquito de la fórmula. Si yo quiero saber cuánto va a ser lo máximo que va a contar con mi reloj de 20 MHz. Entonces introduzco acá, el reloj es 20 MHz por 4, el prescaler. El prescaler, igualmente que el timer 1, tiene prescaler, o sea, va a contar, es un divisor de frecuencia. O sea, va a contar 8 veces más, 4 veces más, 2 veces más. Si yo, el máximo sería un prescaler de 8. Así que yo le voy a poner que quiero un prescaler de 8 para ver lo máximo. El tiempo de carga, ese tiempo de carga lo voy a poner como 0. Porque quiero que empiece a contar desde 0. Es decir, en un inicio, cuando yo activo el timer 1, empieza a contar. Muy aparte del programa que está haciendo, empieza a contar internamente. Entonces yo le quiero que cuente a partir de 0 hasta llenar los 16 bits que tiene el timer 1. Entonces si yo le pongo lo máximo que puede contar, sería un aproximado de 104.8 milisegundos. Por 10, 1.028 milisegundos. No, perdón, aquí está mal. 1.048 segundos. O sea, estamos casi por un segundo. Lo que yo voy a hacer es hacer que mi timer 1 cuente hasta 1 milisegundo. Ya, aquí cuenta hasta 1 milisegundo. Entonces, una vez que cuente hasta 1 milisegundo, yo puedo hacer que cuente 10 veces. Perdón, aquí está mal. Que cuente hasta 100 milisegundos. ¿Para qué? Para que el conteo sea 10 veces y por 10 veces ya voy a tener un segundo. Entonces, lo que puedo hacer es calcular una carga que le voy a dar al timer 1 para que mi valor de conteo sea un segundo exactamente. Así que pongo la fórmula. Quiero que mi timer 1 me cuente 1 milisegundo. 4 entre 20 MHz por un prescaler de 8 por 65.536 menos la carga. Despejando todo, la carga del timer 1 me va a quedar en 3.036. Eso, entonces voy a venir acá. Primero, tengo que configurar también el timer 1, hacer una configuración inicial. Aquí está, para decirle el modo en el que voy a trabajar. Primero es modo deshabilitado, interno, externo, external sync, clock off. En mi caso es interno, porque voy a usar simplemente el reloj, la frecuencia de mi reloj. Por eso que mi fórmula está con la frecuencia del reloj, del cristal. Yo le digo en modo interno. División o el prescaler va a ser de 8. Listo, muy bien. Nada más, eso lo configuro.
Aquí tengo una programación para poder inicializar, por ejemplo, algunos parámetros como que el motor esté apagado, una variable i, una variable post igual a 1 y una muestra o que en el teclado me diga litros a llenar. ¿Por qué? Porque inicialmente quiero decirle cuántos litros voy a llenar. Voy a pasarme esto para poder explicar más del flujómetro. Una vez que vengo aquí, yo le digo, una vez que vengo aquí, me voy a saltar a un subprograma que es flujómetro. Voy a ir al subprograma flujómetro. ¿Y qué dice? El programa flujómetro dice int o variable contador entera es igual a 0. Set timer 0 lo cargo como 0, o sea mi timer está como 0 inicialmente. Ahora while, mientras que el contador sea menor que 10, el set timer 1 va a ser 3036, el valor que hemos calculado. Listo. While voy leyendo get timer 1, leo el valor del timer, que es un valor de 16 bits. Tiene que ser mayor o igual a 3036. Cuando se desborde va a pasar a 0, es decir, yo le cargo al timer 3036 y ahí va contando hasta los 65.000. Cuando llega a los 65.000 y tantos, ya no tiene dónde ir, agarra y se vuelve 0. Entonces yo puedo usar eso para poder hacer un while acá. ¿Qué le digo? Mientras que mi get timer sea mayor a 3036, o sea, está subiendo, está llegando hasta 65.000, yo voy a contar, mi contador va a ser contador más 1. Ya, contador más 1. Una vez que haga la primera, llega hasta el 65.000 y tantos, pasa a 0, entonces es menor y entonces contador más 1. Esto lo va a hacer 10 veces, desde 0 hasta 9, o sea 10 veces. Por eso que aquí con esta instrucción yo ya tengo un segundo exactamente. Una vez que ha pasado un segundo, internamente esto es como si estuviera haciendo dos cosas a la vez. Internamente el timer 0 está contando los pulsos que están ingresando. Como ya ha pasado un segundo, he contado los pulsos que el timer 0 ha captado. Y ahora le digo, frecuencia será igual a lo que ha contado mi timer 0. Listo, entonces he hecho exactamente lo que deseaba, ¿no? Utilizar el timer 1 para contar un segundo y utilizar el timer 0 para capturar la frecuencia. Como la frecuencia es un valor entero. ¿Por qué? Porque la frecuencia no tiene que ser mayor de 255. La frecuencia nunca va a ser mayor de 255, la frecuencia va a ser menor, entonces no hay ningún problema. Ahora le digo, el flujo será igual a la frecuencia que yo he capturado entre el factor de conversión que habíamos visto antes. Ahora el volumen instantáneo será este flujo, como es litros por minuto, lo divido entre 60 para que sean litros por segundo. O sea, en un segundo ¿cuántos litros me va a pasar? Y en ese segundo me va a pasar cierta cantidad de litros y ese es mi volumen instantáneo. Luego el volumen será el volumen más volumen instantáneo, o sea el volumen anterior más el volumen instantáneo, el volumen anterior más el volumen instantáneo, se va acumulando. Esto es lo que hace esta parte, va acumulando, va contando todo el volumen total con el que se está llenando mi contenedor. Listo. Ahora muestro por la pantalla el flujo, en primer lugar litros por minuto, y muestro el total que ha caído, el total que ha salido en litros. Muy bien, ahora yo tengo acá un totalizador, o sea, esta instrucción if me dice si el volumen es mayor al totalizador, entonces voy a cerrar la válvula. Ya bueno, eso de aquí ya lo voy a explicar después. Entonces esto es importante para poder leer el flujo con el caudalímetro, y esto era lo que quería llegar para que nosotros podamos utilizar este tipo de flujómetros, sea de una media pulgada, 3/4, 1 pulgada, nosotros ya podemos utilizar este flujómetro. Ahora, integrando ya los programas que hemos hecho antes, las muestras, y también viendo también nuestro hardware,
cómo va a ser. Aquí en primer lugar voy a tener un start que es, este es el start, el stop, una señal del sensor, porque voy a tener un sensor infrarrojo para detectar en la faja transportadora el contenedor. Una vez que lo detecte, lo que yo quiero hacer es abrir la válvula y empezar a contar el flujo, hasta que llegue al flujo que yo le he programado. Yo le he dicho quiero que salga, digamos, 300 mililitros. Entonces solamente cuenta 300 mililitros y cierra la válvula y sigue la faja transportadora. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, para simular el flujómetro he puesto esto, ¿no? Este generador de pulsos. En este caso está con 7 Hz, que 7 Hz es más que suficiente. A veces un aproximado 7 Hz, un aproximado de 2 litros por minuto, menos de 1 litro por minuto más o menos, 7 Hz menos. Entonces eso es lo que nos va a mostrar aquí. Voy a explicar un poquito más del programa para que puedan entender la secuencia. Listo, empezamos, inicializamos. Ya les he explicado de que inicializamos todo esto. La salida del motor está apagado y entramos al bucle infinito. Aquí, si lectura del caudal del teclado, si i es menor que 2, entonces voy a hacer esto, voy a leer lo que yo presiono en el teclado y entero x es igual a k menos 48. K es un tipo carácter y k menos carácter menos 48 es un entero, es para poder convertir un carácter entero. Esto es muy importante cuando ustedes estén ingresando valores del teclado. Ahora, si he ingresado un valor diferente de 0, entonces esta instrucción ignoremos, acá está. Si he ingresado un valor, lo voy a convertir lo voy a integrar, ¿no? Primero que lo he convertido a número, entonces centenas va a ser el primer valor que ingrese, decenas va a ser el segundo valor y unidades va a ser el tercer valor que ingrese. Digamos, voy a ingresar 100, primero aprieto, por eso me cuenta el i, porque cuando yo apreté 1 iba a ser 0, entonces va a ser la centena. Luego aprieto otro valor, va a ser la decena, y luego aprieto el valor, va a ser la unidad. Por eso es este i, para saber dónde va a ir. LCD put litros a llenar en la posición 2. Ya voy cambiando de posición aquí, porque había puesto otra variable posición acá igual a 1, no, porque primero en la posición 1.2 voy diciendo qué litros van a ser, cuántos mililitros van a ser. Voy a ingresar en mililitros porque no tengo un contenedor tan grande como para litros. Ahora imprimimos, o mejor dicho, mostramos por el LCD esa cantidad de mililitros, un delay de 30 milisegundos por el rebote y listo. Aumentamos las variables para que se vaya llenando centenas, decenas y unidades. Una vez que he ingresado todo mi valor, voy acá e integro, ¿no?, todo en el totalizador. Centenas por 0,1, decenas por 0,01, unidades por 0,001 y ya tengo mi cantidad en mililitros. No, esta sería en litros, ¿no? Cantidad en litros. Listo. No tenemos esto porque no he terminado de hacer el trabajo con la memoria todavía. Ahora pasamos a esta parte. Si detecto start, o sea que aprieto start, primero ingreso cuántos litros quiero, luego aprieto start para poder iniciar el proceso. Entonces mi proceso será igual a 1. Esta es una máquina de estados para pasar al siguiente estado. La planta ya arrancó, colocar el programa que efectuará. Entonces aquí colocamos todo lo que va a hacer el programa en primer lugar en el proceso 1. ¿Qué va a hacer en el proceso 1? Simplemente las variables se llenó, volumen van a ser 0 y voy a hacer prender el motor. Luego y voy a hacer apagar esta variable coil, que significa para poder encender ese relé. Esto no es necesario, ¿no? Para poder encender el relé del flujómetro. Esta variable coil. Listo. Tiempo de espera a que avance el envase. Aquí no es necesario, no le puse aquí el tiempo de espera. Aquí, si yo ingreso por el sensor un nivel bajo, entonces el proceso es igual a 2, paso al siguiente proceso y muestra por la pantalla detectó. Si aprieto stop, pasa al proceso 3 y todo se apaga.
ya. Listo, aprieta el proceso 2. En el proceso 2 ha detectado, ¿no? Ha detectado por el sensor infrarrojo. Entonces voy a apagar el motor, voy a encender ese relé para poder activar el flujómetro y voy a abrir la válvula, el servomotor. Voy a hacer girar el servomotor en los más o menos 40 grados, en unos 40 grados aproximadamente, con este valor. Ya habíamos explicado eso antes. El conteo de flujo while mientras se llenó sea igual a 0, entonces vamos a hacer la instrucción de flujómetro. O sea, se llenó de 0, ¿no? Al principio. Cuando termine el flujómetro, en la instrucción flujómetro aquí, yo he puesto ese se llenó para que sea 1 y sale de este while para hacer lo siguiente. Listo, en el flujómetro, en su programa flujómetro, ya hemos explicado esta primera parte. Y aquí está lo que falta de explicar. Si el volumen ha pasado al totalizador, entonces a lo que el valor que yo le he ingresado que quiero que me dé, entonces cierro la válvula. En lo que dice aquí, cierro la válvula y se llenó, será igual a 1. Aquí las instrucciones, por si acaso yo aprieto stop para poder parar el proceso. Se llenó, es igual a 1, entonces sale de este while. A ver dónde estoy. Sale de este while y cierro también el relé y activo el motor y sigue avanzando. Tiempo de avance y bueno, el proceso igual a 1 se ha llenado el avance. Por si aprieto stop para el proceso, y acá está, cuando aprieto stop, proceso igual a 3, voy a proceso igual a 3, todo se apaga. Y start si es que lo vuelvo a activar otra vez cuando apriete start. Entonces, eso es lo que va a ser mi programa, mi equipo, el equipo que estamos haciendo, este envasador. Vamos a empezar. Primero me dice litros a llenar. ¿Cuántos litros que quieres? Quiero que me llene 100 mililitros. Muy bien, listo. Start. Y está activado la faja transportadora. Acá es el sensor, le tengo que ingresar un 0 cuando detecte. Detectó. Solamente necesita un pulso, nada más. Y empieza el flujómetro. El flujo es 0,89 litros por minuto. Ven lo que le digo, a 7 Hz. Y una vez que ha ingresado y ha llegado a los 100 mililitros, han visto ustedes 100 mililitros, ha proseguido la faja transportadora, ¿no? Y la válvula se ha cerrado. Una vez más, detectó, la válvula se ha abierto y el flujómetro está contando. Hay un flujo inicial siempre que haya ingresado, ¿no? Y está contando ahí 550, 70 mililitros, 80 mililitros, 100 mililitros, y se cierra la válvula y sigue la faja transportadora. Entonces eso sería todo en cuanto a la explicación del programa. Espero que les sea útil este programa, poder hacer un proyecto mucho mejor y integrar aún más cosas. Algunas curiosidades que hemos encontrado es que al momento de cerrar la faja transportadora, a desactivar el motor, aún queda un poco de energía cinética en el motor y se avanza un poco. Entonces ahí tenemos que calibrar un poco la posición, o bien en tal caso frenar bien el motor. Para frenar el motor yo tengo que juntar esos dos terminales y el motor se frena. Ese caso se puede hacer, pero eso tenemos que adicionar otro relé que haga ese frenado. Inconveniente más que hemos visto, creo que eso ha sido todo, sobre todo esa parte, para poder hacer un mejor trabajo más preciso. Eso sería todo. Muchas gracias y suerte.